Esta es la última parte de la serie Mi experiencia con el Espíritu Santo. Y yo le puse como título a este mensaje: Profetiza. Porque estamos solamente a 3 días de comenzar un encuentro con el Espíritu Santo en el que todo el enfoque es precisamente ser llenos con una palabra profética de parte del Señor, para que entonces nuestra boca se convierta en la herramienta que Dios va a usar para traer vida donde había muerte, salud donde había enfermedad, libertad donde había esclavitud. Y Dios te va a usar a ti. Dile a la persona que está junto a ti: Dios te va a usar a ti. Dios va a usar tu boca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo pasado usamos un pasaje de Daniel capítulo 10 y voy a leerlo brevemente para tomarlo como punto de partida. Y se acuerdan que en el verso 11 leíamos que el ángel que descendió del cielo para traerle a Daniel un mensaje de parte del Señor le dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios. Y dijimos la vez pasada qué importante es saber que Dios como Padre, cada vez que nos habla, comienza con afirmación. Digan conmigo: afirmación. Aun cuando tiene que jalarnos las orejas, empieza con afirmación. Aun cuando tiene que usar la varita, empieza con afirmación. Aun cuando hay situaciones que hay que corregir, empieza con afirmación. Aun cuando está a punto Dios de decirte algo tremendamente importante y que ciertamente puede ser muy muy serio, Él empieza siempre con afirmación. Por eso le dijo a Daniel: Daniel, eres muy precioso para Dios. Dile a la persona que está junto a ti: eres muy precioso para Dios. Y si es tu honey, también se vale que le digas: estás muy precioso para Dios y para mí. ¿Ok? Solamente si es tu honey. O si tienes visión de futuro, también se vale. Ok, muy bien. Entonces, qué importante es que nosotros establezcamos el fundamento correcto para acercarnos con Dios. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a la casa, 11, 12, 13 años de edad, y llegaba oliendo a cigarro, porque en aquel tiempo no conocíamos a Cristo, mis padres no conocían a Cristo, pero mi madre tenía el suficiente sentido común para que tratar de alejarme de los vicios. Y cuando yo llegaba oliendo a cigarro, me metía luego en el baño, me cambiaba la ropa, me aseaba, me lavaba las manos, me echaba loción, me lavaba los dientes. Nada de eso servía. Ella estaba fuera de la puerta del baño esperándome para que cuando yo saliera después de este ritual de purificación, estaba ahí esperándome y estaba así, ¿verdad? Lista para que la ira de la casi todopoderosa cayera sobre mí. Y ella me decía, cuando yo me abría la puerta y me sorprendía que estaba ahí parada fuera de la puerta, me decía: acércate. Y esa fue la primera vez que yo dije: esa palabra no me gusta. Entonces, cuando yo abrí la Biblia, y ya ustedes se imaginan lo que sucedió después, no les voy a contar toda la historia, pero cuando yo abrí la Biblia y leí que la Biblia dice: acércate, yo dije: a ver, espérame, pero ¿en qué términos? Acércate, pero ¿como para qué o qué? Y yo me di cuenta a lo largo del tiempo que Dios en su misericordia nos dice: acércate confiadamente. Porque ¿cuántos saben que hay una diferencia entre acercarse así? Como yo me acercaba a mi mamá cuando me decía: acércate. Literalmente se me subían las manos solas. Era como un reflejo del instinto de supervivencia. Pero cuando tú te acercas a Dios, no tienes que acercarte así. Puedes acercarte así. ¿Por qué? Porque tú sabes que las intenciones de Dios para ti no es zorrajarte un coscorrón y darte una cachetada lo más dura que pueda, sino que es verdaderamente tomar tu vida, ayudarte a recoger los pedazos y empezar una nueva etapa de redimir lo que el diablo en el pasado trató de hacer para destruirte. Dios quiere darte una nueva historia.
Oh, Él puede redimir las historias de dolor y darte una nueva historia de bendición. Oh, por eso, mis queridos hermanos, tan importante este verso. No tengas miedo, Daniel. Dile a la persona que está junto a ti: no tengas miedo. No tengas miedo de acercarte a Dios. No tengas miedo de acercarte a Dios. Te lo digo de corazón, no tengas miedo de acercarte a Dios. Algunos tienen miedo de decirle lo que estábamos cantando hace rato: te lo entrego todo. Porque piensan, es que si le digo a Dios te lo entrego todo, me va a quitar las cosas que a mí me gustan. Y tienen miedo. No tengas miedo, acércate, dale al Señor todo, porque Él te va a dar más de lo que tú te imaginas. La gracia, la misericordia de Dios está lista para darte gozo como nunca antes lo habías experimentado. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Puedes decir conmigo eso: he venido en respuesta a tu oración. ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos creen que Dios responde la oración? Hay respuestas a la oración, mis hermanos. Ninguna oración queda en el suelo. Aun cuando hay un estado emocional en el que nosotros nos sentimos abrumados y pensamos que las palabras que hablamos no llegan ni al techo, eso es solamente una situación emocional. Eso es solamente una percepción humana. Pero toda persona que abre su boca, aun cuando no tenga mucha fe, Dios escucha tu oración. Y si Dios escucha tu oración, Él responde a la voz de tu clamor. Oh, Shaya la Makasaya. Pero es tan importante que si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque si vamos a hablar a favor de Dios, primero tenemos que escuchar lo que Él tiene que decir a través de nosotros. Es muy importante que entendamos que la conciencia es el primer nivel en el cual Dios nos habla. Y aún en medio de la confusión de cosas que no entendemos, seguimos teniendo una conciencia. Y yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, que aún en medio de circunstancias que pueden ser confusas, tú sigues teniendo una brújula interna, un GPS interno que no está sujeto a los datos del cerebro, sino a la alimentación del Espíritu, que está conectado con el Espíritu de Dios. Y ese GPS es una brújula que siempre está apuntando al norte perfecto, siempre está apuntando al Espíritu de Dios y siempre te está guiando en la dirección que debes de ir, aunque tu mente esté confundida. Oh, si puedes recibir esto, te vas a animar. Te vas a animar. Por eso dice Hebreos capítulo 10 verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Di conmigo: por la sangre. Por la sangre de Jesús yo puedo entrar en el lugar santísimo. Dice: acerquémonos, en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos acercamos, la sangre de Jesús nos lava, nos limpia, la conciencia es recalibrada para poder dirigirnos en la dirección correcta. Dios nos usa de una forma extraordinaria cuando sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Y para saber lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir, es necesario que nuestra conciencia sea recalibrada para escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante que disciernas la voz de Dios. Hechos capítulo 2 versos del 1 al 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Digan conmigo: estruendo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la palabra estruendo en el original es ecos, que quiere decir sonido, ruido, el rugir de las olas del mar. Eso es estruendo. En otras palabras, no era así nada más como
sino y eso ni siquiera le hace justicia a lo que sucedió en ese momento. Pero mis hermanos, ¿tú crees que cuando algo así sucede todo el mundo se da cuenta? Es Dios, es Dios. No, la mayoría ni en cuenta. La mayoría no se dan cuenta de que es Dios el que está presente, que Dios está haciendo cosas tremendas. Y por eso hay una persona aquí postrada, temblando, llorando, porque el Espíritu de Dios está operando en él. Y a lo mejor hay otro que puede decir: ay, qué raro, que a lo mejor llegó borracho, o a lo mejor no sé qué pasó, o por qué se cayó. Porque hay algunas personas que reciben un impacto del poder del Espíritu Santo, y quizás otros, como no lo han experimentado, no lo entienden. Juan capítulo 12 versos 28, 29 dice: Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno. ¿Sabes por qué? Porque no todos escuchan la voz de Dios, aun cuando es audible. Hello. No todos escuchan la voz de Dios, aun cuando es audible. Hijo, hija, a veces Dios te está hablando a través de tu mamá y de tu papá. Y digo a veces porque tu mamá no es Dios, ni tu papá es Dios. Gracias a Dios que no son Dios. Pero a veces sí Dios te está hablando a través de ellos, y tú rechazas con la mano en la cintura la voz de Dios. Y dices: eso es un trueno. O es nomás mi mamá que está friqueada porque estoy saliendo con este muchacho. Pues, ¿qué tiene? Vas a ver lo que tiene. ¿Me puedes, Pastor David, estás ahí? ¿Me puedes irte al piano? Pastor Gabriel Gallego, porque Lance en esta sí no me puedes ayudar. Mira para allá. ¿Puedes tocar un acorde? Cualquiera, uno o una, lo que ándale, está bien. Un buen gallo donde quiera canta, dice el dicho. Un acorde. Ok. Puedes tocar. ¿Me podrías decir? Y te vamos a dar chance porque nadie es perfecto, pero ¿me podrías decir qué acorde es ese? Es un acorde mayor, es do mayor. Un acorde mayor, do mayor, ¿es cierto? Sí, ok, muy bien. Toca en esa misma progresión, con ese acorde toca alguna. Bueno, si es una canción que tú sabes, va a ser como cheating. Acordes, otro acorde. Es el cuarto menor, fa menor. Fa menor, el cuarto. Sí, es cierto. Ok. Toca otro. Sol. Sol, sí. Re menor. Sol. Ay, ¿se pusieron de acuerdo o qué? Uno así complicado. Ahí cambió de tono. Cambió de tono. A ver, un guess. ¿Un guess? Ahí se fue a un fa, creo. ¿Sí? Bueno, vamos a darle una chance más. Sí, volvió al do. Ok. ¿Saben por qué Gabriel puede escuchar un sonido y saber qué acorde es? Porque su oído ha sido entrenado a lo largo de años de estar escuchando lo que él sabe que es un do, y sus oídos vibrando con las frecuencias precisas de esa nota. Tócalo otra vez el do. En su mente, inmediatamente, lo que él está oyendo es como si yo dijera: perro. ¿Y en qué piensas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya sabes que perro
es un animal de 4 patas. Bueno, para Gabriel, eso es Do. Eso es do. No puede ser fa, ni puede ser re, ni puede ser la. Muchas gracias. Puede sentarte. Gracias, Pastor David. ¿Por qué es importante esto? Porque dice Romanos capítulo 8 en el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate lo que dice ahí, el Espíritu mismo con E mayúscula, o sea, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice: el Espíritu mismo da testimonio. Y dar testimonio quiere decir que habla, que está diciendo algo. El Espíritu Santo no está callado, te está dando testimonio. ¿A dónde te da testimonio? Dice: a nuestro espíritu. Y el espíritu no está en el cerebro. El espíritu está en tus entrañas, está en tu interior. No sé si está aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o acá. Pero sí te puedo decir algo: no está aquí. Aquí está la mente, aquí están las emociones, aquí está la voluntad, pero el espíritu está acá. ¿Por qué hago la diferencia anatómicamente hablando? Por una sencilla razón: porque no quiero que pienses que cuando el Espíritu Santo te da testimonio al Espíritu, está plantando ideas en tu cabeza, sino te está dando un sentir en el interior. En otras palabras, lo que el pastor Gabriel estaba haciendo era intuitivamente saber que la vibración de su oído a la frecuencia emitida por esas bocinas, porque el pastor David estaba tocando una cierta combinación de notas, hacía vibrar su oído de cierta manera, y él no tenía ni siquiera que hacer un cálculo matemático o hacer una deducción lógica. Él inmediatamente decía: ese es do. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, especialmente si tú has estado años buscando a Dios, abriendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, leyendo línea sobre línea, verso sobre verso, escritura sobre escritura, no dejas de congregarte, escuchas la palabra de Dios. Cuando llegue el tiempo de que Dios te hable, va a ser tan fácil como decir: do. Este es Dios hablándome. Por eso el ejemplo de Samuel me gusta tanto. ¿Se acuerdan de Samuelito? Le decimos Samuelito porque era chiquito, era un niño. Cuando su mamá, Ana, lo consagró al Señor. Y dice el capítulo 1 del primer libro de Samuel, versos 27 y 28, dice: yo, Ana, pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. ¿Se acuerdan por qué? Porque Ana había pedido al Señor un hijo y no lo había podido concebir hasta el día en el que el Señor intervino, y cuando ella quedó embarazada y tuvo a su hijo Samuelito, lo consagró al Señor y lo llevó al templo. Capítulo 2 verso 21 dice: y el joven Samuel crecía delante del Señor. Capítulo 3 verso 1 dice: y Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Capítulo 3 versos del 7 al 10 dice: Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. ¿Será posible ministrar delante del Señor y no conocer la voz de Dios? Claro que sí, es posible. Y eso no debe de dejarte o de hacerte desistir de servir. Yo empecé a servir al Señor en diferentes capacidades y no conocía la voz del Señor. Pero si tú te dispones en tu corazón, preciosos anfitriones que están aquí, que sirven al Señor con todo su corazón. Yo sé que hay veces que hay situaciones en tu vida que a lo mejor dices: es que estoy frustrado, quiero servir al Señor, pero estoy confundido en estas situaciones y no sé qué hacer. Y yo te digo, a Samuel le pasó años sirviendo al Señor y todavía no conocía la voz de Dios. Todavía no sabía identificar cuando era Dios o cuando era otro el que le estaba llamando. Eso te puede pasar a ti y no debes de desanimarte. No debes de dejar de servir. No debes de estar dispuesto. 3 veces Samuelito se equivocó. Dios le estaba hablando y pensaba que le estaba hablando Elí, hasta que finalmente Elí
le cae el 20 y dice: la próxima vez que escuches que te están llamando, no soy yo. Responde: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Eso es lo que tú tienes que hacer hasta que sepas conocer la voz de Dios, hasta que sepas discernir la voz de Dios. ¿Qué es lo que debes de decir? Heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Todavía no alcanzo a tener un oído totalmente afinado a tu voluntad, pero eso no importa. Yo te voy a seguir sirviendo. ¿En qué puedo servir? ¿Hay alguna cosa en la que puedo servir? ¿Hay algún ministerio en el que puedo dar de mi tiempo? Aquí estoy. Olvídate si todavía no entiendes cuál es tu llamado. Si Dios te está llamando a las naciones, o te está llamando al ministerio pastoral, o te está llamando a esto, al otro. No te preocupes si todavía no entiendes específicamente a qué te está llamando Dios. Ocúpate de servir, de ocupar tus manos y tu fuerza en decir: aquí estoy. Quiero mostrar la gratitud que siento en mi corazón y servir, porque si no sirvo me muero. Estoy tan agradecido con el Señor. Todavía mis oídos están medio tapados, todavía estoy medio testarudo, pero eso no me detiene de servir al Señor. Si tú haces eso, vas a madurar. Si tú haces eso, vas a crecer. Pero si tú te quedas con los brazos cruzados y dices: es que yo todavía no sé, como que a mí Dios todavía no me habla. Pues ¿cómo te va a hablar si estás sentado en la sala con una bolsa de chips de este tamaño, viendo Netflix por 4 horas? Y sí, yo sé que Dios puede hablar a través de Netflix también, aunque usted no lo crea. Pero te aseguro que te va a hablar más a través de la boca de tus hermanos cuando te pones a servirlo. La voz de Dios despierta el propósito eterno de Él en mí, porque su palabra se convierte en conjunción con la brújula de mi conciencia. Su palabra se convierte en el orientador de la dirección en la que debo de ir. Por eso cuando Jesús le dice a Simón Pedro en Lucas capítulo 5 versos 10 y 11, Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y habían tenido una pesca milagrosa. O sea, cuando dice dejándolo todo, era no solamente dejando sus barcas, sino dejando la gran pesca. O sea que otro y no ellos disfrutaron del gran incremento financiero que les produjo el milagro. ¿Será que Dios te está queriendo decir algo y no le has querido hacer caso? Porque si le haces caso, tienes el riesgo de no tener tanto ingreso financiero o económico. Yo te quiero decir algo: al pasar de los años, Dios es tan extraordinariamente sabio que no solamente te va a proveer y te va a sustentar financieramente, sino te va a dar un gozo que ninguna cantidad de dinero te hubiera podido dar, porque te va a hacer una persona que cumple su propósito en la tierra. Y no hay mayor gozo que el gozo de aquel que sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Ezequiel capítulo 37 es el versículo eje de la conferencia. Y Rodolfo, ayúdame por favor. Y Alex, Javier, César y Chispas. Te conozco casi desde que naciste y se me fue tu nombre. David. No tanto desde que naciste, pero ponte aquí, acuéstate en el piso. Ahora pónganse 2 de un lado y 2 del otro. Okay. Y cárguenlo. Sí, más al centro porque
para que no se exactamente. Tú ponte más en el centro, tú ponte más en el centro. Ok. Ahora, súbanlo acá, por favor. No lo bajen. O sea, esto va para largo, así es que pónganse cómodos ustedes cuatro. Ok. Ezequiel capítulo 37, en el verso 1, dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Digan conmigo: fui llevado. Llévenlo allá donde está esa puerta, por favor. Rodolfo está siendo llevado. Rodolfo no está haciendo ningún esfuerzo. Es más, yo no le dije nada, pero él solito puso las manos así. O sea que él está disfrutando del momento. Ahora llévenlo hacia abajo de esas escaleras, por favor. Nomás no lo vayan a despeñar. Y ahora llévenlo al otro lado del auditorio. Hey, Rodolfo está siendo llevado. Rodolfo, ¿estás cansándote? ¿No? ¿Estás haciendo algún esfuerzo? ¿No? Ahora, tampoco estás decidiendo a dónde vas. Te están llevando. Como algunos de ustedes que están aquí, no vinieron, los trajeron. Y no es que sea profeta ni hijo de profeta, ¿verdad? Pero, y no den codazos, por favor, a nadie. Llévenlo para allá. La Biblia dice: fui llevado por el Espíritu. Hay momentos, mi querido hermano, y yo creo que ya suficiente llevadera. Ya bájenlo y pueden regresar a sus asientos. Gracias. Denles un aplauso a estos hombres de Dios. Dice: el Señor puso su mano sobre mí. Y si hay algo, mis queridos hermanos, no tengo el tiempo para profundizar en lo que significa esa frase: puso su mano sobre mí. El Señor puso su mano sobre mí es más bien una declaración tremenda. Si hay algo que le he dicho al Señor en algunas ocasiones, cuando he estado tan desgastado, con situaciones aún de enfermedades, situaciones que me hacen pensar, no sé si puedo seguir adelante, mis hermanos, antes de decirle: Señor, sáname, antes de decirle: Señor, súpleme financieramente, antes de decirle: Señor, ayúdame con este problema legal, lo que sale de mi boca, de mis entrañas es: Señor, no quites tu mano de sobre mí. Porque si tu mano está sobre mí, entonces tarde o temprano esta situación adversa va a ser resuelta satisfactoriamente, porque el favor de Dios permanece sobre mí. Por eso David le decía, en el momento de la convicción de pecado tan profunda que él tuvo después de haber pecado con Betsabé y de haber mandado matar al esposo de Betsabé, 2 crímenes terribles, él se arrepiente, Dios lo escucha, y lo primero que David dice es: no quites tu Santo Espíritu de mí, no quites tu mano de mí. Si tú quitas tu mano de mí, estoy frito. Estoy frito. Tú puedes tener problemas financieros, pero si la mano de Dios está sobre ti, mi hermano, mi hermana, ten ánimo, porque vas a salir adelante. Tú puedes tener situaciones difíciles en tu familia, pero si la mano de Dios está sobre ti, vas a ver la luz del otro lado de la tormenta. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Dice, Él puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos y de huesos secos. Me encanta eso, porque en los momentos en los que he estado débil, cansado, confundido, en problemas, aturdido, el Señor me ha llevado. Se los he contado varias veces, pero pasé por un tiempo en el que estaba a punto de renunciar al pastorado, hace como unos 5 años atrás. La mayoría de ustedes no se enteraron, otros sí, porque me veían y decían, ¿qué le pasa al pastor? Anda como aturdido, anda como con estupor. Y oraban por mí, se los agradezco. Pero en esos tiempos en los que estaba a punto de renunciar por un problema de salud que se había convertido en un problema de concentración y de memoria, Dios me llevó y me cargó y me puso en tierra firme y no me dejó a que me ahogara en las aguas de la tormenta que estaba yo pasando. Hay veces que tú no vas a tener la fuerza para poderte mantener en pie por ti solo. Y yo te quiero decir, ten ánimo, porque el Señor te va a llevar. Te va a llevar en el Espíritu al otro lado. Te va a hacer que pases el momento de dificultad. Si tú invocas su nombre, Él te va a ayudar. Por eso algún día voy a publicar mi propia versión del poema de las pisadas en la arena. Y yo creo que se va a hacer un éxito en las librerías cristianas y van a poder comprar el cuadrito y todo. Mi propia versión del poema de las pisadas en la arena es así. Había unas pisadas en la arena y estaban las mías y estaban las de otra persona. Y le pregunté al Señor, ¿y esas pisadas de quién son? Y el Señor me dijo, son las mías, voy caminando contigo. Pero después, en el momento de mayor oscuridad y de mayor tormenta en mi vida, solamente vi unas pisadas. Yo le dije, Señor, ¿por qué me abandonaste en el tiempo de mayor problema? Y el Señor me respondió, esas pisadas no son tuyas, son mías, yo te iba cargando. Ese es el poema normal. Ese es el poema normal. Mi versión es así. En el momento de mi mayor tormenta y mi mayor oscuridad, vi unas pisadas y una raya. Y yo dije, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué me dejaste? Nomás veo unas pisadas. Y por cierto, ¿por qué está esa raya allí? Y el Señor me dijo, no te dejé. Las pisadas son mías, nunca te dejé. Y entonces la raya, Señor, la raya eres tú, que te venía arrastrando porque no quería seguir caminando. ¡Oh! Aunque no quieras seguir caminando, Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Shandaya. Di conmigo, fui llevado. Dilo otra vez fuerte, fui llevado. A veces Dios te va a llevar donde no quieres ir. Oh, dile al vecino eso que te estoy diciendo. A veces Dios te va a llevar donde no quieres ir. Pregúntale a José, el soñador, que después de años de ser esclavo, de estar en la cárcel, acusado injustamente, finalmente llegó al lugar de su propósito y finalmente entendió, Dios me envió aquí. No fueron estos tremendos de mis hermanos que me querían matar primero y después me vendieron como esclavo. Qué desgraciados. Debería yo de ahora que tengo poder, vengarme de ellos. Pero no, José resolvió en su corazón y en su mente el odio que probablemente había tenido, el resentimiento que probablemente había tenido, pero lo resolvió porque al final él entendió el propósito. Y cuando sus hermanos se angustian y se friquean
Este es José, el que nosotros vendimos, nos va a cortar el cuello, es el segundo del faraón, tiene todo el poder para destruirnos y pisotearnos. Y José les dice: no tengan miedo, ahora entiendo, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios el que me envió, y me envió para salvarles la vida a ustedes. Ahora entiendo el plan de Dios. Oh, mis hermanos, esa historia es tan espectacular, porque Dios en su misericordia en ocasiones te va a llevar a lugares donde en el presente piensas que no es el lugar ideal para tu estar. Eso le pasó al profeta Ezequiel. Dios lo llevó a un valle de huesos secos. Y quiero decirte esto, no me queda mucho tiempo. Quiero decirte esto. Estas reuniones de domingo y de miércoles aquí en la iglesia son literalmente como subir al monte del Señor, subir al lugar en donde nos encontramos con la gloria de Dios y la presencia de Dios. Cada vez que vienes a una reunión, te encuentras con el Señor. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando entras por las puertas de este auditorio, por donde quiera que entres, y hay una atmósfera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, muchas veces me ha pasado a mí que instantáneamente empiezan a venir lágrimas a mis ojos, porque sé que la gloria de Dios, la presencia de Dios está aquí, y que cualquier preocupación que yo traía se disuelve. Empiezo a recibir ánimo en mi corazón, claridad en mi mente, fuerza en mi cuerpo, porque la gloria de Dios está aquí, porque he subido al monte del Señor. He subido al monte del Señor, y en el monte del Señor ocurren transfiguraciones. En el monte del Señor ocurren cambios. Pero precisamente por eso, en el monte del Señor hay veces que decimos cosas que no son la voluntad de Dios. Como por ejemplo: oh, qué lindo que está esto. Hagamos 3 enramadas aquí y quedémonos aquí, Señor, y ya nunca bajemos. Parecía una buena idea, pero no era la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron después de esa experiencia en el monte? Descendieron. ¿Y a dónde descendieron? Cuando estás en un monte, ¿hacia dónde bajas? ¿A un qué? A un valle. En este caso, el Señor lleva al profeta de la experiencia gloriosa de oír su voz y de estar en la presencia del Dios vivo que hizo todas las cosas. El Señor lo lleva. Pero Señor, espérame, ¿qué no cuando uno se entrega a Cristo todo es para arriba? No siempre. ¿Qué no cuando tú clamas a Dios todo se va a resolver? No siempre. No, pues entonces devuélvanme mi dinero, devuélvanme mis diezmos. Lo caído ya. No siempre cuando Dios te lleva a un lugar de delicados pastos y de aguas de reposo. Hay veces que te lleva a un lugar donde hay puros huesos secos. Pero ahí es donde tú y yo, mi querido hermano, tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Será el propósito de Dios sobreproteger a sus hijos al grado de convertirnos en unos inútiles que no pueden funcionar fuera de una burbuja en la que todo está cuidadosamente protegido? Si así fuera, todos seríamos como aquel hijo que nunca quiso salir de la casa de papá y mamá y nunca se quiso atrever a extender sus alas y volar.
Y si todos hubiéramos tenido esa experiencia, se hubiera acabado la raza humana. Dios te dice: yo voy a estar contigo, y aunque andes por las aguas no te vas a ahogar, y aunque andes por el fuego no te vas a quemar. Yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. Pero te quiero decir, en mi poder y en mi gloria te voy a hacer que desciendas al valle de los huesos secos. Y en ese valle de los huesos secos te vas a encontrar con situaciones tan difíciles. Cuando se acaba la reunión, tú vas a descender, y allá afuera están los problemas, allá afuera están las deudas, allá afuera están los enemigos, allá afuera están las oportunidades perdidas. Está ladrando tu mente: ¿cómo pude haber estado tan arriba, tan increíblemente sobrecogido por la gloria de Dios, y ahora me siento tan deprimido y tan desanimado? Y para colmo, mañana es lunes. Ayer prediqué en una iglesia adventista y les decía: wow, esto de tener las reuniones el sábado está bueno. Que termina uno y todavía mañana es domingo, no hay que ir a trabajar. En fin, never mind. Pero escúchenme, Dios te dice: wow. En el verso 2 de Ezequiel 37, el Señor me condujo por entre los huesos. ¿Sabes qué promete el Señor? Que Él te va a conducir. Él te va a conducir. No pienses que el Señor te desbarranca y te avienta, y ahí vienes dando tumbos. Paz, paz, paz. Y quedas ahí raspado y tirado entre los huesos secos. Y Señor, ¿qué onda? ¿Dónde estás? No, el Señor te lleva como llevaron a Rodolfo los 4 ángeles. Y cuando Él te lleva al valle de los huesos secos, Él te conduce. Di conmigo: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me conduces, y por tanto no temeré mal alguno. ¿Puedes creer lo que te estoy diciendo? Que aún en medio de los huesos secos Él no te ha dejado y te está conduciendo. En medio de las situaciones de crisis financiera, en medio de las situaciones de problemas legales, algunos de ustedes han estado atravesando momentos de terribles ataques diabólicos. Algunos de ustedes han perdido el trabajo, otros han tenido accidentes así de la nada, otros están teniendo situaciones que les están desgastando. Y alguien me hizo la observación: ¿te fijaste que desde que hicimos esas promesas de fe pareciera que todo el infierno empezó a atacarnos? Y lejos de pensar: ay, pues eso me pasa por andar prometiendo, para la otra no prometo nada. Qué absurdo sería pensar así. Al contrario, le estamos pegando a donde le duele al desgraciado de Mamón. Y por eso Él está tratando de desanimarte, y está tratando de hacer que vires hacia una dirección que no es el propósito de Dios. Mantente firme, mantén el curso. Dios te va a llevar, y ciertamente te va a llevar a un valle de huesos secos. Dice: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. ¿Te puedes imaginar el Señor guiando a Ezequiel y todos los huesos allí, y el Señor conduciendo a Ezequiel por todos esos huesos? Cuando el Señor te conduce, todo a tu alrededor
Puede ser que esté estéril, que esté muerto. Él te va a conducir a un valle. Mañana mismo a las 8 o 7 o no sé a qué horas entras, el Señor te va a conducir y vas a caminar entre huesos secos, estériles, gente que no tiene vida dentro, que por eso habla como habla, por eso se burla de ti, por eso es grosera, por eso es hostil, por eso está tan llena de resentimiento, que dices, pues es que yo qué le hice a este cuate y la agarró en contra de mí, porque está herido, está lastimado profundamente. En medio del valle de los huesos secos, el único que se mueve soy yo. El único que está vivo soy yo. El único que ha oído la voz de Dios soy yo. El único que cree la voz de Dios soy yo. El único que tiene pasión por ver su futuro transformado soy yo. Por eso, mi hermano, Dios te envía al valle de los huesos secos, porque si nos quedamos todos en el monte, el resto del mundo está frito. Pero Él puede usarte. Yo te quiero rogar, no te descalifiques a ti mismo, porque Dios no te ha descalificado. No te descalifiques a ti mismo y pienses, es que yo no tengo la suficiente madurez o la suficiente estabilidad espiritual como para poder ser usado por Dios. Ustedes me han oído tantas veces decirlo: en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. A lo mejor todavía no estás completamente maduro y estable, pero te aseguro que tus huesos no están secos. Tus huesos tienen vida y tú te puedes mover entre los que están secos. Y no estoy diciendo que tú estés seco, mi hermano, es solamente una ilustración. Pero puedes ir donde están los huesos secos y creer que Dios puede soplar vida a través de tu boca, porque eso fue lo que el Señor dijo: profetiza, profetiza. ¿Qué es profetizar? Que el aliento de Dios salga de tu interior y toque la vida de aquellos que están secos. Y mis hermanos, esto es lo que la conferencia de esta semana representa. Es tanto esfuerzo, es tanto sacrificio, es tanta inversión de tiempo, de energía. Honestamente, ustedes no son los únicos que a veces dicen: híjole, ya se viene la conferencia, ay, cuánto trabajo. Yo soy el primero que a veces dice eso. Pero vale la pena, mis hermanos. Vamos a ser anfitriones de una multitud que viene, y algunos de ellos, no todos, pero algunos vienen más secos que los huesos secos de Ezequiel. Y Dios te va a usar a ti, anfitrión precioso, con una palabra que les hablas, de decirle con el Espíritu de Dios: bienvenido a la presencia de Dios. Oh, Dios va a usarte para hacer que el Espíritu de Dios llene sus corazones. Oh, ponte de pie conmigo. Shandaya Kasoro Kotoyara. Sí, Dios nos hace a veces caminar entre la inmundicia. Algunos de ustedes quizás trabajan con gente que de cada 5 palabras que dicen, 7 son groserías. Y a veces dices: ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ojalá pudiera estar en un lugar donde la gente habla mejor. No digo que no sea incómodo, pero mientras ese tiempo llega, o mientras Dios te da tu propio empleo donde tú puedas, tu propio negocio donde tú puedas poner las reglas y decir: aquí se va a hablar con integridad. Pero hasta que ese tiempo llegue, no te desanimes y entiende que el Señor te lleva al valle. Ojalá pudiéramos todos vivir permanentemente en el monte, pero ese no es el propósito de Dios. Ojalá pudiéramos todos vivir en un estado de clímax espiritual,
Y perdónenme que sea quizás un poco burdo, pero sería absurdo pensar que puedes vivir en tu matrimonio en un estado permanente de clímax. If you know what I mean. El matrimonio son destellos de clímax y días de compromiso, de servicio, de amor y de entrega. Pero la gloria de Dios ha sido prometida para aquel que le sirve. La gloria de Dios está allí. Y el Señor te dice: entra, entra, entra a la atmósfera donde yo te voy a cambiar, resucitar y soplar vida, para que entonces cuando bajes del monte puedas abrir tu boca y puedas obedecer el mandato del Señor, que te dice: podrán volver a vivir estos huesos secos. No sé, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, y diles a estos huesos secos: vivan. Y el Espíritu empezó a soplar y el aliento de Dios empezó a fluir. Y empezó a llenar a los huesos de nueva fuerza, de vida, de ánimo y de gozo. Vamos, levanta tus manos y di: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Sí, Señor, cantamos juntos: te lo entrego. Te lo entrego todo, oh, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Respira vida. Yo quiero hacer una oración y quiero pedirle al equipo de oración que venga, al equipo pastoral también. Quiero terminar esta reunión orando y profetizando sobre aquellos de ustedes que necesitan hoy recibir de parte del Señor este aliento. Por eso esta congregación se llama así. No es porque it's a cool name. No, hay una razón. Si tú necesitas recibir ese aliento de parte del Señor, y escúchame bien, porque tú sabes que saliendo de este lugar, mañana en la mañana, vas a ser llevado por el Espíritu y vas a caminar entre huesos secos. Y algunos de ustedes están en este momento sintiéndose tan desanimados, porque te sientes como que la sequedad de los huesos se te está contagiando a los tuyos y no quieres terminar así. Si tú sabes que mañana tienes que caminar entre huesos secos, queremos orar por ti. Pásale aquí al frente porque queremos profetizar sobre ti. Algunos de ustedes estaban empezando a sentirse desanimados por el trabajo que tenían, y el Señor te dice: no te desanimes. El trabajo que tienes no es para tu mal, es para un propósito de Dios. Así es que pásale en este momento, porque yo declaro en el nombre de Jesús que muchos de ustedes van a ser imbuidos con el Espíritu de Dios, van a ser imbuidos con la gloria de Dios, van a recibir en este momento una fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios. Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Por el Espíritu Santo viene vida.